voy a tratar de nadar, y espero no ganar, en lo que es la razón de lo que da lugar al título que José Joaquín señalaba de provocador de este encuentro. Ese conocimiento libre, comunidad y democracia. Y quisiera comenzar por decir que en realidad esto viene haciendo rebote en el grupo desde hace un poco más de un año, cuando le propusimos al Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología que se hiciera un simposio en lo que es el segundo Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en octubre del año pasado. Octubre, noviembre del año pasado. Ya uno está dando los meses pasan. Y en aquella oportunidad nosotros llamábamos el evento Tecnología Libre, Comunidad y Democracia, porque entendemos que hay problemas, serios problemas conceptuales al momento de incorporar esos dos elementos, comunidad y democracia, en una ecuación en la que definitivamente no tiene solución única, si es que llega a haber alguna solución. De tal suerte que lo que yo quisiera en estos minutos es tratar de hacer un tránsito de lo que ha sido el parto dentro del grupo, para que ustedes se identifiquen con la razón de ser de ustedes acá, al menos para los que están de este lado de la mesa. Y ya de eso hablaremos cuando estemos llegando al final de mi intervención. Pero ese es el propósito de esta intervención. Lo primero que hay que señalar es que definitivamente ciencia y tecnología como elemento estratégico para el desarrollo no es nada nuevo, y mucho menos en América Latina, y mucho menos en el caso particular de Venezuela. Porque en realidad en América Latina hemos sido testigos de dos procesos, si ustedes quieren, de incorporar la ciencia y la tecnología como políticas concertadas. En algunas ocasiones eso ocurrió por la imposición, o hecho, mejor dicho, bajo la mirada vigilante de los países más industrializados, y en otras ocasiones por un intento por rehacer lo que era la matriz de soberanía nacional por parte de los países de América Latina. En todo caso, no es mi pretensión recorrer la ruta histórica de lo que han sido las instituciones de ciencia y tecnología en Venezuela, pero sí es importante señalar lo siguiente. Hasta 1999, la ciencia y la tecnología en Venezuela no tenían instancias estratégicas institucionales en el aparato del Estado venezolano. Y ya eso de por sí es revelador de una suerte de destino aceptado en la ciencia y la tecnología como una actividad que es accesoria, desconectada y acaso en algunas oportunidades honrosamente destacada como distinta, impoluta, casi a salvo de la propia dinámica de la sociedad venezolana. Desde aquellas circunstancias a estas otras, nosotros seguimos teniendo dificultades para poder identificar con claridad el papel que debe jugar la ciencia y la tecnología en una sociedad como la venezolana. Bien, podríamos volcar nosotros la atención para esa pregunta a lo que es la frase que nos gobierna desde el lado de allá, en la que se señala el primer poder que se le debe dar al pueblo es el conocimiento. Y si uno trata de hacer esa exégesis crítica, se va a conseguir que quizás no hay mejor frase en el ámbito de la historia venezolana que la moral y luces son nuestras primeras necesidades de Simón Bolívar, de ese siempre enigmático Simón Bolívar. Porque es claro que hay que preguntarse de quiénes son aquellas nuestras primeras necesidades, es decir, quiénes somos nosotros a quienes Bolívar les reconoce la necesidad de las morales y de las luces. Y puestos ahora en este tiempo, bien podemos nosotros suponer que ese nosotros no ha sido asumido como sinónimo en cantidad, en calidad e intención con eso que Chávez nombró como pueblo. Pueblo que estuvo sumido en la oscuridad incluso de la propia institucionalidad de la ciencia y la tecnología, hasta el momento en que nos asombramos a reconocernos como pueblo en una cantidad, calidad y diversidad que sigue siendo una exuberancia tropical por lo diverso, lo complejo y lo heterogéneo. Es decir, en Venezuela, donde se habla de ciencia y tecnología, se abriga aún enormes contradicciones que permiten quizás suponer que no estamos en condiciones de igualdad al momento de hablar
del acceso a la ciencia y la tecnología. Y mucho menos ahora, cuando la tecnología es necesaria como una suerte de prótesis adicional para poder alcanzar la condición de ciudadano. Definitivamente, cuando nosotros nos preguntamos por la ciencia y la tecnología en Venezuela, nosotros tenemos que estar preguntándonos, quizás por la necesidad de construir nuevas relaciones sociales, políticas, institucionales, económicas y culturales que hagan evidente la pluralidad de respuestas, pero además que revelen que a veces estamos cerca y muchas veces estamos lejos. Y es verdad, probablemente en lo que se habla del tema de ciencia, la gente dirá la ciencia es para pocos o es tarea de pocos y es patrimonio de todos. Creo, con todo respeto, que sigue siendo un reto colosal para quien desea aportar en el ámbito de ciencia y tecnología una política que sea pública, incluyente, abierta, participativa y corresponsable, que se pueda discernir sobre los actores y los objetos de tal suerte que cuando se trata de potenciar una ciencia y tecnología cualitativamente distinta, se pueda superar esa suerte de una inmensa cantidad de recursos gastados por la nación venezolana que no han logrado consolidar aún un patrimonio intelectual y culturalmente aceptado en torno al papel de la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología en Venezuela están más cerca, pero aún no llegan al corazón del pueblo y al imaginario cultural. Y eso es importante, no solamente por un tema de utilidad de la ciencia, sino además para que la propia ciencia se vea obligada a asumir la responsabilidad que la sociedad misma le demanda. ¿Qué es el tema de conocimiento libre, comunidad y democracia? Conocimiento libre constituye una categoría compleja porque en sí misma ella encarna un conflicto. Es difícil plantearse la idea de que conocimiento requiera el adjetivo de libertad para erigirse como conocimiento. En realidad, quizás el conocimiento libre es redundante, porque el conocimiento es la libertad más básica, es la libertad de poder visualizar las posibilidades que brinda una determinada situación. Siempre he pensado que quizás una de las alegorías más interesantes para entender el tema del conocimiento libre es la famosa alegoría de la caverna de Platón, porque en la caverna de Platón todos estamos viendo apariencias y no sabemos que estamos viendo apariencias, todos estamos sojuzgados a ver las apariencias y es muy doloroso el proceso de voltear y percatarse que lo que estamos viendo son sombras de la realidad, pero que además hay una tarea más ardua todavía, que es el camino de ir ascendiendo de esa caverna, ir eludiendo las apariencias para finalmente llegar afuera y encontrarse y realizarse libre. Pero ahí no termina la tarea, hay que devolverse, y esa tarea es peligrosa porque hay que devolverse para liberar a los otros que siguen creyendo que son testigos de la realidad, cuando en realidad son meros testigos de las apariencias. De tal suerte que todo proceso de conocimiento implica un proceso emancipatorio. Y en ese sentido el adjetivo de conocimiento libre sigue siendo necesario que se responda. Pues bien, el conocimiento está sufriendo un proceso de privatización y mercantilización que hizo rápidamente presa de lo que es el ámbito de la ciencia y la tecnología, porque hizo de la ciencia y tecnología un mecanismo para el proceso de la división del trabajo en las sociedades orgánicas. Total, el conocimiento libre se enfrenta a un intento por enajenar al ser humano de su condición más humana, la de conocer. Por eso que es muy simple y en su simpleza es terriblemente atroz, porque revela que el proceso de excluir a partir del conocimiento y gracias al conocimiento es una práctica que además de reiterada está ganando cada vez más espacios en lo que es la sociedad global. Y en ese proceso de exclusión nosotros estamos quizás tratando de incluir de un modo que es en algunas ocasiones impreciso, en otros desconsiderado y en algunos casos particularmente plano. Y particularmente yo quisiera llamar la atención sobre lo siguiente. El tema de acceso al conocimiento para todos
fundamentalmente ha comenzado por manejarse a partir de una suerte de igualdad extrema, en la cual todos los seres estamos en igualdad de condiciones de cara al conocimiento. Entonces nos inventamos eso que se ha llamado los diálogos de los saberes, donde a unos saberes se les demanda que piensen con la lógica del otro saber que sabe más, que es usualmente el de la ciencia. Es decir, no hay un proceso de diálogo, no hay un proceso de apertura. De tal suerte que uno debería reclamarle al conocimiento libre algo mucho más que eso. No se trata de un diálogo ingenuo y plano sobre la idea de los saberes, sino que se trata de cambiar la perspectiva desde la cual la ciencia asume su responsabilidad social. No estamos demandando que la ciencia se convierta en un espacio donde todo vale. Es algo muy diferente. Es pedirle a la ciencia que se esté atenta a aquello que asume como válido para saber que no constituye una afrenta a la realidad y a la realidad de los seres humanos que hacen de ella, aquella realidad, la realidad. En todo caso, si uno se acercase al tema del conocimiento libre, uno tendría que decir que efectivamente hay allí una pretensión que es innovador y revolucionario. Yo entiendo que hay en la demanda del conocimiento libre una demanda metodológica, epistemológica, realmente también lo va a haber en el ámbito ontológico, pero hay una demanda más fundamental, es una demanda didáctica. Es una didáctica desde la libertad, aun cuando no seamos libres, desde el humano, para que nos permita, además de tener acceso al conocimiento, poder contar con las herramientas para que ese acceso sea no solo posible, sino que sea enriquecedor y crítico. Delia Lerner señala lo siguiente: el saber ha mostrado en diferentes instituciones. Funciona de un modo en la institución que lo produce y de otro en la institución encargada de comunicarlo. Todo saber está modelado por el aquí y ahora de la situación institucional en la que se produce y también en cada situación institucional en la que se comunica. Por ello es que es fundamental que el conocimiento libre y demanda el acceso abierto, pues deberemos estar atentos de que ese acceso contenga las escaleras suficientes y necesarias para que cada quien pueda ponerse a la altura que el conocimiento y el mismo se demanda. A nuestro entender, de eso se trata este encuentro, de preguntarnos por las alturas que nos corresponde atender, para que el conocimiento no solamente esté disponible, sino que se pueda convertir en un instrumento para la emancipación de los involucrados, los afectados e incluso los no presentes. Habría que plantearse que el conocimiento libre es fundamentalmente una didáctica porque apunta a la reconstitución de los sujetos que aprenden, ya no desde una condición de minusvalía, sino desde una condición de polémica e igualdad, es decir, de permitir que se puedan dar espacios de aprendizaje desde la osadía de preguntarnos a partir de hacer un uso polémico de la razón. Es evidente que no podemos quedarnos allí, pero en todo caso es un punto de partida que a nuestro entender es importante. Pero si hemos transitado así, apuraditos en el tema del conocimiento libre, ¿qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con la comunidad que ocurre cuando se habla de conocimiento libre? Y en esa comunidad, cuando se habla de conocimiento libre, porque se crea evidentemente una comunidad, permítanme quizás llamar la atención que hay en la comunidad de conocimiento libre al menos una condición dialógica. No solo porque se está abierto al diálogo, sino porque comporta al menos dos lógicas distintas, dos lógicas que se vinculan a partir de una tercera. Al interior de la comunidad de conocimiento libre podemos identificar la comunidad de los practicantes, de aquellos que de manera disciplinada, rigurosa, sistemática, producen el conocimiento. Y con ello no solamente nos estamos refiriendo a la disciplina científica, sino a la condición disciplinaria del conocimiento. Ellos son a los quienes nosotros le demandamos usualmente el conocimiento. Los otros son los que demandan el conocimiento, pero la demanda del conocimiento en algunas ocasiones ni siquiera la sabemos expresar, ni siquiera la sabemos demandar. Son estos precisamente a los que debemos ayudar para que se pueda permitir el despliegue de su modo de ser como pregunta.
todo ser humano cuando se despliega en el mundo, se despliega como pregunta. En algunas ocasiones hay unos que pueden y otros que no han podido porque no lo hemos dejado. Creo, es mi modesto entender, que hay un presupuesto en algunas prácticas en torno al tema de conocimiento libre que nos revelan que precisamente al sector con mayor dificultad para poder formularse la pregunta, se le demanda que formule la pregunta. Es cosa curiosa. Los científicos les decimos, es que la gente no nos sabe preguntar. Y no somos nosotros, quizás los científicos, los que nos acercamos para ver cuáles son las preguntas que están detrás de ellos. Bueno, esas dos lógicas van a encontrarse con una tercera. Y esa tercera lógica quizás está instalada en lo que Habermas llama la situación ideal del discurso. Y voy a anunciarla solamente porque, cosa curiosa, esa situación ideal del discurso es con la que nosotros, en el ámbito de la ciencia, creemos que funcionamos. La primera dice, todo lo que se dice con pretensión de verdad. No es de esperar de un científico que ande diciendo mentiras, al menos en su laboratorio. Afuera puede hacer lo que quiera, en tanto que ser humano, pero en el laboratorio no. Segundo, se está dispuesto a ser convertido por la fuerza de la argumentación. Ese es el segundo. Y tercero, hay la disponibilidad de abrir el contexto en el cual se da el debate para hacerlo más amplio e incluyente. Ese es el modo como se plantea la lógica de la cual la ciencia debería plantearse el diálogo con la comunidad de demandantes. Pero es que hay más, porque cuando uno revela estos presupuestos empieza a aparecer otro tema, y es el tema del ejercicio del poder desde el saber, lo cual supone no solamente comprender las dinámicas del poder en las disciplinas, sino también el modo como esas dinámicas inciden en las relaciones de la sociedad. Y basta poner dos ejemplos: la relación entre el médico y el paciente y la relación del antropólogo con las sociedades no occidentales. Desde esos dos ámbitos uno experimenta, y pongo el caso del médico porque todos de alguna manera hemos experimentado cómo el saber del médico ejerce un poder sobre un modo como incluso nosotros nos vemos a nosotros mismos. Esa suerte de visibilización de las relaciones de poder es algo que también nos demanda el problema del conocimiento libre. Y nos lo demanda porque, a fin de cuentas, estamos nosotros entrando al tema de lo que es la visibilización de las relaciones de poder. ¿Cómo se hacen visibles las relaciones de poder? Y en particular porque la visibilización de las relaciones de poder pasa por hacer evidente lo que son los mecanismos de legitimación y de dominio hecho sobre el otro. Y eso hay que revisarlo de manera crítica. Y eso demanda inevitablemente, a nuestro entender, la apertura de la tercera esfera de la cual nosotros estamos hablando, que es la esfera de la democracia. Pero no la democracia entendida como el ejercicio del voto, no lo estamos pensando así, lo estamos pensando en términos mucho más amplios. Es la democracia que se crea a través de la constitución de un sujeto político capaz de asumir que el ejercicio de lo que es común o considerado bien común se hace desde una condición que es esencialmente reflexiva, racional y comprometida con la búsqueda de las condiciones de un diálogo real, fructífero e incluyente. Pero ¿por qué demandar esa condición democrática al espacio del conocimiento libre? ¿Acaso no hemos dicho que la ciencia es quizás el ámbito más apropiado para el ejercicio de esos tres elementos que señalábamos como situación ideal de discurso? Efectivamente es así, pero también es cierto que tenemos dificultades para construir consensos, porque generalmente prevalecen los intereses particulares y el bien común es desplazado por la pugna de intereses particulares y por la ganancia oportuna y oportunista. La democratización entonces pasa por concurrir al ejercicio de decidir y evaluar decisiones desde una perspectiva que privilegie la condición de ser un ciudadano informado, es decir, un ciudadano con conocimiento. Y eso será posible si el acceso al conocimiento es libre. ¿Pero qué implica que el acceso al conocimiento sea libre? Sin pretensión de dar una respuesta acabada, sino delinear algunos elementos, yo diría que nosotros, por allá en el 2006, cuando se inauguraba CENITEL, hablábamos de caminos tecnológicos, ahora deberíamos hablar de caminos del conocimiento.
como ese proceso incluyente, integral y sostenido de acompañarnos en la tarea humana de indagar, construir respuestas y compararlas para hacer del conocimiento una práctica social que supere la visión de la transferencia de competencias para una construcción conjunta de saberes. Ahora yo quisiera orientarme básicamente a lo que es el tema de lo que nos reúne a nosotros acá. Nosotros hemos estado trabajando en este proyecto de investigación para la construcción de una plataforma para entender la política pública para el conocimiento libre. Y allí, y ya José Joaquín lo señalaba en sus palabras, nosotros no pretendemos privilegiar la definición de formación técnica y productiva, sino que queremos plantearnos estrategias de integración social para un acceso democrático a los bienes culturales, tecnológicos y del conocimiento, con el apoyo que brinden, obviamente, los científicos, tecnólogos y cultores populares. Una política pública que comprenda las diferencias entre las comunidades de activistas, de demandantes, pero también los indiferentes, para que el proceso de construcción social de conocimiento sea planteada no solo como una posibilidad, sino como la posibilidad cierta de ser protagonista en una sociedad donde no sea socialmente celebrado el esconder el talento y aprovecharse de él solamente para el beneficio personal. Este evento enmarca fundamentalmente un proyecto de investigación, y esto es curioso, un evento enmarca un proyecto de investigación, sí, así es, porque lo que planteamos nosotros originalmente como tarea, y eso lo comentábamos nosotros hace un par de días, era hacer una reunión en el salón Barsaski de Senditel. Entonces íbamos a invitar a Alicia para hacerle una entrevista, y vamos a invitar a Nelson para hacerle una entrevista, y vamos a invitar a la gente, y percatamos que eso era seguir haciendo el mismo proceso de construir el conocimiento como si el conocimiento no tuviese otros factores que están generando. Es decir, vamos a entrevistar a la comunidad, pero como comunidad. Vamos a entrevistar al científico, pero un plato que es científico. Y queremos nosotros apostar, y esa es la apuesta de este encuentro, queremos apostar por una construcción un poquito distinta. Una construcción que nos permita a nosotros, por ejemplo, ir entendiendo con mayor precisión qué es lo que está pasando con las redes de innovación productiva. Trabajo que Santiago estuvo adelantando desde una concepción de la gestión tecnológica constructivista. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno agarra la obra de Barsaski y la revisa con detenimiento y trata de articular contextos para entender lo que ha sido la política científica venezolana en los últimos 15 años? Y ahí nosotros hemos desarrollado, a través del trabajo con Marisela, un modo de comprender lo que está ocurriendo en el ámbito de lo que fue el desempeño institucional desde 1989 hasta el 2012, y estamos ahorita concluyendo el trabajo de revisar lo que es la obra de Barsaski y utilizarla para dar cuenta de lo que es la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. También hemos lanzado una mirada para entender lo que es el tema del trabajo colaborativo, entendiendo que eso es una dimensión que ha sido quizás muy publicitada en el ámbito de lo que es el software libre, y con Luz Mayret, que recién terminó, ustedes decían en julio, hemos estado tratando de explorar qué significa colaborar, la diferencia del cooperar. Les invito para que conversen con ella si les interesa destacar cuál es la diferencia. En un marco mucho más amplio, que es el que define lo que son las experiencias de desarrollo endógeno, nosotros seguimos atados a la definición que construimos en estos mismos sitios hace algunos 10 años atrás. Ahí agradezco porque está presente, pero igual hubiese hecho si estuviese ausente, la profesora Elis Aldana, cuando estuvimos trabajando el tema de desarrollo endógeno, y decíamos que eso se definía como el despliegue del quehacer humano en armonía con su entorno. En aquel entonces, ciertamente, nosotros privilegiamos el tema de la territorialización de la política pública y la diferencia espacio-temporal, y en este momento es evidente que es necesario sumarle a esos dos elementos el entorno sociocultural, que es en esencia el devenir histórico, no de la historia que pasó, sino de la historia que vamos siendo, y eso obviamente comporta
plantearse preguntas a futuro y a presente. Es decir, ¿qué esperamos nosotros de ustedes? Que ustedes nos cuenten cómo es el proceso de construcción del conocimiento desde las instancias en las cuales ustedes están operando. Hay gente que viene del ámbito de la academia, hay otros que vienen del ámbito de las instituciones, hay otros que vienen del ámbito de las comunidades. Incluso hemos planteado y nos planteamos la posibilidad de escuchar experiencias concretas de trabajo en términos de una comunidad. Y eso a partir de aspectos que consideramos esenciales en este momento de la sociedad venezolana. El tema de la agroalimentación, porque creemos que eso supone repensar y recrear todo lo que es la relación con el planeta. Ya no solo en términos de la condición de consumidores, sino de constructores, enriquecedores, entre otras cosas, de los suelos que usamos, pero también de los modos como nosotros interactuamos al momento de ser consumidores. Obviamente que de la organización comunitaria, pues ella constituye el espacio fundamental para la construcción colectiva de significados y trayectorias. Y pensábamos que en su momento nosotros deberíamos quizás reconocer que cuando se acerca uno al tema del infogobierno, obviamente allí nosotros tenemos un elemento clave. Decíamos que un ciudadano informado es un ciudadano que tenga acceso al conocimiento, acceso libre al conocimiento, y el infogobierno, a mi modesto entender, demanda un ciudadano informado. No se trata de un usuario, sino se trata de un ciudadano capaz, además, de defender y apostar por el conocimiento libre, porque hace uso y enriquece el conocimiento. Obviamente que la oportunidad de aproximarnos al espacio de la educación nos plantea a nosotros de nuevo la pregunta de cómo se transmite y cómo construimos el conocimiento. Hay que de nuevo alimentar con alegría y responsabilidad las casas que están encargadas de arrojar luces para asombrarnos. Y finalmente, nuestra apuesta por el ecoturismo, porque entendemos que eso va más allá de la acción del anfitrión, para aspirar a ganar el compromiso también del visitante. Ese visitante para que entienda que aun cuando no está en su casa, ese pedazo de tierra, ese pedazo de espacio que visita, es también su hogar. Y a partir de allí hay una construcción distinta de la dinámica del ecoturismo. ¿Por qué es venezolano? Porque acá no estamos pensando nosotros en términos solamente de lo local, estamos pensando en términos de la construcción de una sociedad venezolana como un lugar donde el conocimiento no tenga que sucumbir ante el mercado. Quisiera terminar con una frase que siempre me ha acompañado a mí desde que he andado en los trotes del conocimiento libre. Y dice así: muchas veces debemos cambiar todos nuestros conceptos, no solamente los conceptos generales, los conceptos sociales y filosóficos, sino también a veces los conceptos médicos, y veremos que no siempre las enfermedades se tratan como se trata en un gran hospital, en una gran ciudad. Veremos entonces cómo el médico tiene que también ser agricultor, un poco pedagogo, cómo tendremos que ser políticos también, cómo lo primero que tendremos que hacer no es ir a buscar, a brindar nuestra sabiduría, sino ir a demostrar que vamos a aprender con el pueblo. Un médico de América Latina, del nombre Ernesto Guevara, conocido como el Che. Bienvenido.